Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Hola, ¿me escucháis? Para poder hablar, si queréis, podéis hacer el desmute en el micrófono que tenéis arriba. Y si no, podéis también mandar un mensaje. Marga, ¿tú me escuchas ahora? Que hace un momentito habías puesto hola, no os escucho. A ver si me podéis escuchar. Voy a poner de todas formas un mensaje diciendo hola, estoy hablando. ¿Me escucháis? Eh, a ver si sale. Sí, sí, yo sí, sí, sí. Sí, sí, hola a todos. Bueno, voy a conectarme ahora mismo con la cámara para que también me podáis ver y esperando a Ana, que ya sabéis es nuestra compañera de Instituto Ben Pensante y que ha tenido ahora un problema técnico con el sonido. Por eso ya me ha pedido que me incorpore yo directamente y que ya demos comienzo a la webinar. Esperad que ahora me conecto a la cámara y así me veis la cara. Hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Marcela y para los que ya me conocéis, que estoy leyendo bastantes nombres amigos, pues hola y buenas tardes y encantada de estar con vosotros. ¿Me veis bien también? Sí, 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 por fin, Marga. Muy bien, estupendo. Bueno, como decía, para los que no me conozcáis, soy Marcela y soy la encargada hoy de hablaros de cómo pensar en nuestro propio beneficio, que no sé si conseguiré que penséis en vuestro propio beneficio, pero por lo menos sí me gustaría que esta webinar sirviese para reflexionar un poco entre todos de cómo pensamos y cómo poder pensar mejor, ¿no? Tanto en nuestra etapa, vida o área profesional como personal. Que yo muchas veces la verdad es que no sé dónde está la línea que separa una de otra. Por lo menos en mi caso la tengo tan poco definida que la verdad es que prefiero decir que yo soy yo misma en cualquier área y que pienso además de la misma manera también. Bueno, ¿veis bien también la presentación en la pantalla? Entiendo que sí, y si no cualquier cosa, eso lo vais poniendo en el chat y yo estoy pendiente también para contestar a vuestras observaciones. La webinar de hoy va a consistir en esta presentación que durará aproximadamente unos 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos o 50 porque yo hablo mucho y después va a estar con nosotros Alicia para que nos cuente su experiencia de cómo el curso de coaching con PNL pues le ayudó en su etapa profesional, ¿no? Pero bueno, eso lo va a contar después Alicia en 10 minutitos para que nos quede a todos un poco más claro de qué forma esta disciplina de la que vamos a hablar esta tarde nos puede ayudar. Y bueno, después está el turno de preguntas si tenéis alguna duda o si queréis comentar algo. No solo son preguntas, son también reflexiones e intervenciones, por supuesto, vuestras que pueden ser de gran utilidad para esta webinar y para todos nosotros. O sea que adelante con vuestros comentarios y con vuestras observaciones y con vuestras reflexiones, que seguro que van a ayudar a hacernos pensar mejor a todos esta tarde. Bueno, damos entonces comienzo, si os parece, a la charla, a la webinar y lo dicho, estamos a vuestra disposición tanto Ana como yo. Muy bien, vamos allá. ¿Cómo pensar en tu propio beneficio? Voy a centrarme un poco aquí en la cámara, que yo con esto, la verdad, mira que me gusta mi mundo del audiovisual, pero bueno, no lo tengo muy controlado. Vamos allá. Voy a pasar sí, aquí. ¿Cómo pensar en nuestro propio beneficio? Me gustó mucho ese título, la verdad, porque cuando hablamos de pensar, parece que lo tenemos muy relacionado con al área cognitiva, al área racional, ¿no? Pero seguramente a lo largo de la tarde de hoy nos daremos cuenta de que pensamos incluso de forma inconsciente. A ver si lo podemos ir desengranando esta tarde y a ver vosotros qué pensáis sobre eso. Os pongo esta imagen del mundo porque la disciplina de la que os voy a hablar esta tarde, que es la PNL, que he descubierto hace ya unos años, me ha ayudado a interpretar o descubrir o entender cómo me relaciono yo precisamente con esto, con mi entorno, ¿no? Con el mundo que me rodea. ¿Qué hago para desenvolverme en mi día a día y sobre todo cómo interpreto lo que recibo de mi día a día? Como os digo, tanto en mi esfera personal como en mi esfera profesional. Pero cuando hablamos de mundo, del mundo que nos rodea,
¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Porque cada uno de nosotros pues tendremos en nuestra mente pues el mundo que cada uno efectivamente, que cada uno le corresponda. No sé, perdonad un momento, no sé quién de vosotros tiene el micrófono abierto porque no puedo leer en mi margen izquierdo quién es. Ah, sí, gracias. Ya he visto que lo habéis cerrado, porque es que si no se hace un eco y a lo mejor dificulta el sonido. Muchas gracias. Como decía, el mundo que nos rodea, nuestro entorno, cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Pero ¿qué es nuestro entorno? ¿Qué es nuestro mundo? ¿Lo tenéis identificado como esta imagen que sale aquí pensando, bueno, mundo, nuestro entorno, mi vida profesional, personal? ¿De qué estamos hablando? Porque cada uno puede tener un mundo diferente, ¿no? A lo mejor una imagen distinta de la primera que os he puesto. Podemos estar pensando en que la PNL es una disciplina que nos puede ayudar a entender e interpretar bien lo que nos rodea, pero siempre teniendo en cuenta seguramente una imagen o un sonido o una sensación que nos viene ahora mismo a la mente cuando pensamos en el mundo que nos rodea, el entorno donde nos manejamos. Me gusta poner estas dos imágenes de mundo porque seguramente muchos de vosotros tengáis muchas más. Y de esto se trata un poco la charla de hoy. ¿Cómo pensamos? Fijar qué os está viniendo a la cabeza cuando os pregunto de qué vamos a hablar hoy, del mundo que nos rodea, de cómo interpretamos nuestra propia realidad. ¿Qué os viene a la mente cuando os hablo de vuestra propia realidad? Pensadlo así. La disciplina, por tanto, que me ha ayudado a entender, a interpretar y a saber cómo recibo los estímulos del exterior, ¿no?, del mundo que me rodea, es la programación neurolingüística. Hay muchas definiciones de programación neurolingüística y también muchos aspectos que nos pueden ayudar a clarificar en qué consiste, ¿no? Una de ellas es una disciplina que trata de cómo usar el lenguaje de la mente para conseguir pues, unos resultados determinados, ¿no? Usar el lenguaje de la mente. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Cómo tener un diálogo interno con nosotros mismos que nos favorezca a la hora de conseguir una serie de resultados. También podemos pensar que se trata de una disciplina que nos ayuda a entender cómo pensamos, también cómo sentimos, a reconocer nuestras emociones, cómo actuamos, cómo nos desenvolvemos, qué comportamientos utilizamos y cómo interpretamos, por tanto, el mundo, ¿no? Y el modo, una vez que lo tenemos interpretado, el modo que lo traducimos en forma de lenguaje. Y de una manera mucho más sencilla, a lo mejor de entender así a simple vista, es precisamente la frase que sacamos de Richard Bandler, que fue uno de los creadores, de los padres de la programación neurolingüística. Él decía y dice que básicamente desarrollamos maneras, con el estudio de la PNL y con el uso de la PNL, maneras de enseñarle a la gente a usar su propia cabeza. Como decía antes, pensamos de muchas formas, emocional, cognitiva, lógica. ¿Y qué creéis? ¿Pensamos acaso de forma inconsciente? ¿De forma, no digo irracional, pero sí de forma sin saber exactamente qué nos pasa por la cabeza? ¿Eso es un pensamiento, creéis? Bueno, después si queréis me comentáis con vuestras reflexiones después de la charla, ¿no? A mí me gusta dejarlo bastante abierta. ¿Cómo podemos usar nuestra propia cabeza? ¿Pero qué cabeza? ¿Cómo podemos usar nuestras propias imágenes, nuestras construcciones de cómo estamos interpretando el hecho concreto que nos está sucediendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para los que sabéis en qué consiste la programación neurolingüística, puede que esta imagen, esta diapositiva ya no sea necesaria, ¿no? Pero seguramente entre vosotros haya personas que hayan oído hablar de la programación neurolingüística y que sepan un poco de dónde viene, pero a mí me gusta simplemente introducir con esta pequeña diapositiva este recordatorio para las personas que lo sabéis y esta introducción para los que no. Antes decía que Bandler es la persona que dice que nos va a enseñar a usar nuestra propia cabeza, ¿no? Bandler y Grinder han sido los creadores, los fundadores de esta disciplina en el año 1970 aproximadamente, 1972, en la década de los 70 en California, en Santa Cruz, ¿no? Ellos lo que hicieron fue estudiar a 3 psicoterapeutas, ¿no?, muy reconocidos en aquella época, y precisamente lo que hicieron fue ir desentrañando y desengranando los comportamientos que tenían los clientes de este psicoterapeuta.
preguntas, porque ellos se basaban en el estudio de la comunicación y del comportamiento de sus clientes para modelarlo y repetirlo en su propio beneficio. Es decir, empezaron con la PNL a desarrollar esos modelos y técnicas que pudieran explicar el comportamiento y la comunicación humana de manera excelente, ¿no? Y cómo esa comunicación, cómo a través del lenguaje se producían o se podían producir cambios en el propio comportamiento de las personas. Y por tanto también cómo a través del propio lenguaje se podían producir cambios en el pensamiento de las personas. Lo veremos al final de la charla, cómo comunicación y pensamiento están íntimamente relacionados, ¿no? Pensamos lo que decimos. A veces no decimos lo que pensamos, pero sí pensamos lo que, o sea, decimos lo que pensamos y pensamos lo que decimos, están muy interrelacionados y por lo tanto uno puede ayudar a cambiar al otro. Bien, por lo tanto, para entender un poco el proceso de cómo interpretamos la realidad, de cómo la PNL nos ayuda en este estudio, os he puesto estas imágenes para que veáis. Los dados o esta fotografía interpreta un estímulo externo, cualquier hecho que provenga del exterior, por así decirlo, ¿no? Ante un estímulo que proviene del exterior, que puede ser una conversación, puede ser mi día a día, puede ser, bueno, pues algo que veo, una fotografía, una imagen, cualquier hecho externo, lo percibo, entra en mí a través de ¿qué? De los sentidos, ¿no? A través de la vista, a través del oído y a través del gusto, del olfato y del tacto. Es decir, percibo, recibo el mundo exterior a través de los sentidos. De ahí la palabra neurolingüística, neuro, que proviene a través de los sentidos. Una vez que entra a través de los sentidos, en mi cabeza, en mi pensamiento, en mis programas mentales, lo proceso. Proceso esa imagen, ese sonido, esas sensaciones. Lo proceso por medio de programas. De ahí también el nombre de programación. Esos programas están en mi cabeza desde hace mucho tiempo, desde que he nacido y además se van alimentando a lo largo de mi vida. Y esos programas están llenos de filtros, ¿no? De filtros que vienen de creencias, de mi educación, de mi entorno. Es decir, estos filtros, estos programas, estos hábitos de pensamiento y de comportamiento son los que hacen que efectivamente yo interprete ese estímulo externo de una manera o de otra. Y una vez que tengo procesado lo que me viene del exterior, lo que hago finalmente es comunicarlo. Comunicarlo bien por medio de palabras, si estoy utilizando el lenguaje verbal, y también comunicarlo por medio de mi cuerpo, ¿no? Por medio de mi lenguaje corporal, de mi lenguaje no verbal, que como sabéis el cuerpo comunica muchas veces más que las palabras. Por lo tanto, este es un poco el mecanismo que propone o que estudia un poco la disciplina de la PNL. Ante un estímulo externo, yo lo percibo con mis sentidos y por medio de mis programas mentales, de mis filtros, lo proceso y después lo transmito al exterior, lo comunico. Y de la misma manera que yo hago este proceso, este mecanismo, los demás también lo hacen. Por lo tanto, yo también soy capaz de, por medio del lenguaje de mi interlocutor, poder entender un poco también cómo piensa él, cuáles pueden ser sus programas y cómo puede estar mi interlocutor viendo ese estímulo externo. Es decir, este proceso no solamente es el que yo percibo, sino también es el que me hace entender cómo percibe el mundo, cómo puede pensar la persona que tengo enfrente. Bien. Por lo tanto, las dos formas o las dos variables que me va a ayudar el estudio de esta disciplina principalmente es cómo me relaciono y me comunico conmigo misma, es decir, cómo puedo pensar de una manera que a mí me ayude, y también cómo me relaciono y me comunico con los demás, cómo puedo pensar y cómo puedo entender el pensamiento de los demás para que me pueda ayudar en esa relación con los demás. Como os decía antes, en ese proceso de entender el estímulo externo, procesarlo y comunicarlo, no solamente es el mío, sino que también puedo entender el mismo proceso de mi interlocutor. Entonces, sabiendo qué lenguaje utiliza mi interlocutor y cómo puede estar él interpretando su realidad y, por tanto, cómo puede estar pensando, me puede ayudar también a la hora de mantener una relación mucho más productiva con esa persona. Os lo voy diciendo de esta manera para que podáis ir pensando en qué áreas de vuestra vida profesional o personal se puede ir acoplando una buena comunicación con vosotros mismos
Y no cabe duda que una buena comunicación con vosotros mismos va a ayudar muchísimo a que mantengáis una buena comunicación con los demás. Bien, en áreas, por ejemplo, como la mía, ¿no? Que yo además de ejercer haciendo trabajos de coaching, también ejerzo como abogada, pues imaginaros, ¿no? Cómo ayudar a las personas en ese proceso de asesoramiento jurídico y de acompañamiento a que interpreten también su día a día de una manera diferente para después aportar ese conocimiento jurídico y acompañarlas también de esa forma, ¿no? Pensar también en procesos de mediación, ¿no? En aquellos procesos donde efectivamente el posicionamiento de una postura o de otra pues puede depender básicamente de cómo está viendo esa persona su hecho, su momento, y ayudarle a verlo de otra manera puede ser muy productivo para llegar a un acuerdo futuro. Y también pensar en esas profesiones donde la comunicación y el entendimiento de la persona que te está escuchando es necesaria, como puede ser la docencia, ¿no? ¿Cómo me comunico yo como docente conmigo mismo? ¿Qué quiero transmitirle a las personas que me van a escuchar? Y cómo interpreto y cómo puedo ayudarles a la hora de que entiendan lo que quiero decir. Vuelvo a recordar a las personas que tenéis el micrófono abierto si lo podéis mutar, porque estoy escuchando por ahí la vocecita de un niño. Ahora, perfecto, muchas gracias. Es sobre todo para que no interfiera en el sonido de la webinar. No, todavía lo sigo escuchando. Si podéis, por favor, mutar el micrófono, que lo tenéis arriba o a la izquierda, depende de cómo lo tengáis en vuestras pantallas. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, continuamos, por tanto. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo me comunico? ¿Qué me estoy diciendo? Y cómo me comunico también con los demás y cómo me relaciono con los demás. A eso me va a ayudar la programación neurolingüística. ¿Cómo me comunico conmigo mismo? Vamos ahí. ¿Cómo percibo día a día lo que me está sucediendo? En mi día a día, pensad en vuestra mañana laboral, en vuestra mañana personal. ¿Cómo estáis día a día percibiendo realmente lo que os está pasando? ¿Qué os pasa por vuestra cabeza? En algún momento de tensión, en algún momento de alegría, en algún momento de celebración con el equipo, en algún momento de tensión con algún cliente. ¿Qué se os pasa realmente por la cabeza? ¿Cómo estáis viendo ese momento? Vamos a poner el ejemplo de este vaso, que es el típico que todo el mundo conocéis, ¿no? ¿Cómo veis el vaso si tiene este líquido por esta medida, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis medio lleno? ¿Lo veis medio vacío? ¿Cómo veis realmente este dibujo? ¿Qué estáis viendo? ¿Estáis viendo simplemente un vaso con un contenido y unos dibujos o estáis interpretando ya algún tipo de percepción sobre lo que está sucediendo ahí? Es decir, el hecho de lo que veis no quiere decir necesariamente que sea lo que es. Para vosotros, desde luego, va a ser eso, porque es cómo lo estáis recibiendo. Por lo tanto, lo que está fuera de vosotros, ¿está fuera realmente o está en vosotros? Pensad, ¿un vaso medio lleno se ve medio lleno porque esté realmente medio lleno o la percepción de estar medio lleno es realmente vuestra? Y lo que sucede es que veis un vaso con un determinado contenido. Además, al vaso le va a dar igual seguramente como lo veáis. Pensad en eso, pensad en vuestro día a día. Pensad en aquellas personas que han tenido a lo mejor pues el mismo accidente cuando iban en un vehículo y se han roto pues la misma mano derecha esas dos personas que podían ir en ese mismo vehículo, ¿no? Y que una de ellas llega a su casa toda contenta diciendo pues qué suerte he tenido, que la verdad solamente me he fracturado la mano derecha, y otra persona que iba acompañándole que también se ha fracturado la misma mano derecha dice no me vuelvo a montar en un coche, no vuelvo a salir de casa. El hecho es el mismo, el accidente, la fractura de la mano derecha. La interpretación que le damos a ese hecho es lo que diferencia en la realidad de uno y la realidad de otro. Y esa interpretación tiene mucho que ver con cómo estamos procesando la información que nos llega del exterior, cómo estamos procesando, por tanto, nuestros propios programas mentales, cómo estamos interpretando lo que nos viene de nuestros sentidos. Esas interpretaciones, esos procesos, esos filtros, los podemos cambiar o podemos adaptarlos en alguna manera o sumar otros nuevos. ¿Qué pensáis?
A mí la PNL me ha ayudado efectivamente a que mis filtros, a que mis procesos mentales sean más amplios, no a cambiarlos ni a reprogramarlos, ¿no? Como algunas personas dicen de reprogramar. No, se trata de ir sumando opciones y de ir sumando otras posibilidades de pensar sobre el mismo hecho, para ver la misma realidad de una forma mucho más amplia. Y por lo tanto este vaso poderlo ver medio lleno si lo necesito o poderlo ver con un contenido determinado si lo necesito. Y eso solamente va a depender de cómo lo esté interpretando. Pero para eso es desde luego mucho más fácil o me puede ayudar mucho más el entender cómo una disciplina te puede ayudar a ese proceso de interpretación, cómo una disciplina te puede ayudar a saber cómo percibimos la realidad y por qué la percibimos de esa manera. A mí, por lo menos, me está ayudando mucho en este estudio sobre mí misma y sobre el conocimiento de mi pensamiento y de cómo lo vivo, pues la programación neurolingüística. Seguimos, por tanto. Ante un mismo hecho, como os decía, distintas interpretaciones, ¿no? Percibimos la realidad, como os decía antes, por medio de nuestros 5 sentidos y después filtramos esa información dependiendo de muchas cosas, ¿no? Nuestro entorno, nuestra educación, nuestras creencias, nuestra cultura y, fijaros, también nuestras propias experiencias, ¿no? Eso lo sabemos las personas que hacemos coaching habitualmente, cómo cambiamos de creencias sobre el mismo hecho porque hemos pensado, reflexionado sobre ello y hemos tomado acción y tenemos como una experiencia vivida sin haberla realmente vivido, ¿no? Pero podemos también adentrarnos mucho más en ese proceso de filtros, ¿no? En ese proceso de educar nuestro pensamiento en nuestro propio beneficio si lo entrenamos, ¿no? Primero, si conocemos por qué medio, de una manera más natural, percibimos la realidad. Decía antes que por medio de nuestros 5 sentidos. Hay personas que predominantemente perciben la realidad de una manera muy visual. Hay otras que, sin embargo, pues es la manera auditiva, es su forma predominante en algunos momentos de entender su realidad. Y otros lo hacen pues, de una manera más sensorial, con percepciones, con esa intuición. Si ven a una persona que por algún motivo no les transmite determinada fiabilidad, dices que esta persona me da mala espina, no sé qué decirte de ella porque ni la he escuchado ni la he visto bien, pero es una sensación, ¿no? Hay personas que se mueven mucho también o interpretan mucha de su realidad por ese tipo de sensaciones. La buena noticia es que todos percibimos la realidad de las 3 maneras, visual, auditiva o kinestésica, y en cada momento puede ser más predominante un sentido que otro. Conocer en qué momento lo estoy sintiendo de una manera o lo estoy sintiendo de otra, lo estoy percibiendo de una manera o de otra, me puede ayudar sobre todo a entenderme, a mejorar mi proceso de pensamiento y principalmente a conectar con la persona con la que estoy hablando, a mantener un rapport con ella, a mantener una buena relación. Esta forma de pensar, ¿no? Por medio de nuestros sentidos, de saber, de pararnos en cada momento qué se nos viene a la cabeza, como digo, nos puede ayudar mucho si profundizamos ahí. Y la PNL nos ayuda en ese campo. Si ahora os pregunto qué habéis hecho hoy a las 10 de la mañana, ¿no? Cuando algunos a lo mejor estaríais desayunando, otros probablemente ya estuvieseis enfocados directamente en vuestro trabajo, y si os digo a las 10 de la mañana, pensad qué estabais haciendo en ese momento. Pues es probable que algunos de vosotros ahora mismo estéis recibiendo pues una serie de imágenes, ¿no? Otros alguna serie de sonidos y otros a lo mejor os haya venido hasta una especie de sensación de algo, ¿no? Pues hasta de frío o de calor o de alguna sensación. U otros habéis vivido una secuencia entera con todos esos procesos en vuestra cabeza auditivos, visuales. Bien, reparar en ello es importante porque cuanto más sepamos cómo estamos pensando, más fácilmente será para nosotros variar nuestro pensamiento en nuestro propio beneficio. Como digo, la PNL estudia mucho los sistemas representacionales, que se llama a esa forma de entender cómo percibimos la realidad por medio de nuestros sentidos y cómo nos puede ayudar ello a ampliar y mejorar, por tanto, nuestra visión, nuestra interpretación de la realidad.
Después, una vez que efectivamente lo percibimos por nuestros sentidos, están ahí nuestros programas mentales, nuestros procesos, ¿recordáis? Esos filtros que tenemos, que nos vienen de nuestra educación, de nuestro entorno, y que están ahí por algo, y que están ahí muy bien. Los filtros, las creencias, están ahí porque nos han ayudado en muchos momentos y nos seguirán ayudando. Pero es probable que en algún momento del día o de la semana o del año no nos estén ayudando por algún motivo. Y también tendremos que identificar qué está pasando. Si esta creencia la tenía en mi cabeza, por algo será, pero en estos momentos me está ayudando o me está limitando, ¿no? ¿Puedo cambiar en estos momentos o puedo verlo de otra manera? ¿Qué creéis? Bueno, pues yo os digo que sí, que la PNL desde luego nos ayuda a ponernos en distintos estados, en distintas posiciones para eso, para darle otra interpretación diferente a esta realidad que estoy viviendo actualmente, si es lo que necesito, si es eso lo que necesito. Muy bien. Por tanto, como os decía antes, nuestro mundo exterior no es más que el reflejo de nuestro propio pensamiento, ¿no? De cómo estamos interpretando nuestro día a día. Y para eso os vuelvo a poner como ejemplo que penséis en un hecho que os se repita varias veces a lo largo de vuestra semana, en algo, un hábito que tengáis y que sea bastante repetitivo. Pues, por ejemplo, pues no sé, tomar el café en una cafetería determinada, ¿no? Y que hay días que recibís al camarero de una manera pues muy amable y hay otros días que por cualquier motivo no lo recibís igual. El hecho es el mismo, sin embargo vosotros estáis interpretando ese hecho de una manera distinta dependiendo de cómo os encontréis, ¿no? O cuando tenéis un problema y ese problema se repite, hay días que lo vemos de una manera fácil y otros días ese problema es demasiado grande, cuando a lo mejor es exactamente el mismo que fue ayer. ¿Pensáis que eso puede ser así? Bueno, pues si eso os ha pasado en algún momento, si estáis, digamos, como habituados a comportaros de una determinada manera y no sois conscientes de cuando estáis comportándoos de una manera excelente, de volverlo a repetir, es porque es probable que la PNL sea la disciplina que en estos momentos necesitéis para ser sobre todo eso, conscientes de qué me está pasando en estos momentos, que no estoy teniendo el comportamiento o el pensamiento adecuado y que me gustaría replicar aquellos momentos donde sí lo tengo, ¿no? ¿Qué pasa cuando estoy fluyendo, cuando verdaderamente me encuentro con un pensamiento ligero, fluido y que todo fluye y que todo va muy bien? ¿Y qué pasa cuando no me encuentro igual? ¿Qué sucede? Porque si lo he tenido en algún momento, lo puedo volver a rescatar, aunque mi entorno sea distinto, porque mi entorno, os estoy comentando, que viene de mi interior. Por lo tanto, si yo estoy bien, si estoy coherente y si estoy fluyendo, todo lo de fuera lo voy a ver efectivamente así. Pensad en esos momentos de vuestra vida donde todo va bien. Es probablemente muchísimo, bueno, estoy segura que vuestro entorno también va bien. Y sin embargo, si en algún momento vosotros no estáis bien por algún motivo, porque estáis, pues eso, viviendo un momento pues delicado, vuestro entorno también se volverá igual de delicado. Por lo tanto, no importa lo que vivimos, sino cómo estamos representándonos ese momento que estamos viviendo, cómo estamos efectivamente interpretando. Y la interpretación pasa por saber cómo podemos pensar de una manera distinta en ese sentido. Por tanto, llegamos a una presuposición de la PNL, con todo esto que os he dicho, que es básica, que es que la realidad, mi mundo, el que os había puesto antes al principio, no es uno, no es único, es el mío. Eso en PNL se dice que el mapa no es el territorio, para precisamente querer decir esto, que lo que yo interpreto del mundo no es el mundo, es mi mundo. Por lo tanto, cómo me comunico yo conmigo misma, lo tengo que tener claro desde esta perspectiva. Y de esta perspectiva podré ayudar también a entender el mundo de los demás. Todo el mundo además somos conscientes, ¿no? Y decimos, sí, sí, es verdad, este es mi propio mundo, mi propia realidad, pero bueno, tú tienes otro punto de vista. Y lo damos por hecho y por sentado como algo válido, pero realmente lo damos sentado como algo válido cuando estamos negociando, cuando estamos gestionando personas, cuando estamos efectivamente trabajando en equipo. ¿Somos conscientes que mi mundo no tiene por qué ser la realidad del otro? ¿Somos realmente conscientes de ello? Pues muchas veces no. Somos inconscientemente conscientes porque lo que hacemos es que operamos
de una manera totalmente instintiva y en primera persona. Es decir, vamos por el mundo con nuestra propia interpretación del mismo, por supuesto, como no, pero sin darnos cuenta que la otra persona puede estar viendo una cosa totalmente diferente. Podemos estar hablando de un mapa físico, de un mapa físico o un mundo con un mapa político, y estaremos hablando de mundo y estaremos hablando de mapa, pero cada uno desde una perspectiva totalmente distinta. El no tener claro que la realidad no es una y que el mapa no es el territorio, lo que genera muchas veces son problemas de comunicación, problemas de entendimiento, genera conflictos muchas veces también, porque no somos capaces de darnos cuenta de cómo está percibiendo ese hecho la otra persona. Y tampoco nos estamos dando cuenta que nosotros también lo podemos percibir desde otro punto de vista, porque sí somos conscientes de que en muchos momentos el mismo hecho lo podemos vivir e interpretar de maneras diferentes. Pues de la misma manera las otras personas también pueden interpretar ese mismo hecho de manera diferente. Para eso, mejor esta imagen que nada. Dependiendo de dónde puedas ver efectivamente las cosas, la percepción de tu realidad puede ser muy distinta. Os he dicho a lo largo de la webinar que la PNL nos ayuda a saber cómo nos relacionamos y comunicamos con nosotros mismos y también cómo nos relacionamos y comunicamos con los demás. Esta imagen ayuda a saber cómo nos podemos relacionar con nosotros mismos si queremos tener una interpretación distinta del mismo hecho. Si vemos 3 palos en un lado, ¿me puedo yo posicionar en otro espacio distinto para ver si hay otra posibilidad de verlo distinto? Y también nos puede ayudar esta imagen a darnos cuenta de cómo podemos entender a la otra persona, cómo podemos pensar incluso como piensa la otra persona. Pero ojo, no solo para entenderla mejor, sino para tener nosotros mucha más información desde nuestra posición. Si soy esta persona que ve 3 y no entiendo por qué esta persona ve 4, en vez de enrocarme en mi propia postura, ¿no?, y decir y defender que efectivamente solamente veo 3, que puede darme algún resultado, también puedo probar a darme cuenta qué le puede estar pasando en su cabeza a esta persona, cómo puede estar interpretando su realidad. Su lenguaje me está dando mucha información de cómo está interpretando él su mundo, su mapa, y por tanto puedo ponerme en esta posición para saber si yo puedo ver 4 de alguna manera o para ayudarle a que él vea 3 también. Es decir, cuando intentamos ayudar, mediar, negociar, mediar en conflictos, hablar con otras personas, lo hacemos desde nuestra propia posición, pero sin perder de vista que la otra persona tiene su propio mapa y que puede estar viendo, oyendo o sintiendo una realidad totalmente diferente. La PNL invita en todo momento a que tú tomes el control de esa situación, que no esperes a que la otra persona interprete tu realidad por arte de magia, sino que lo que te ayuda es a que pienses en otras opciones que puedan construir una forma de pensar para ti mucho más beneficiosa. Y si tienes que llegar a un entendimiento con tu interlocutor, puedes hacer el ejercicio de, efectivamente, de ponerte en su propia cabeza o de ayudarte a interpretar su mundo de la manera que lo está haciendo, para que tú tengas más información. Bien, como os decía, adquirimos en todo momento una posición determinada, ¿no?, ante una experiencia. Como decía antes, vamos por la vida, lógicamente, en primera persona, desde nuestro propio punto de vista. Yo estoy interpretando el mundo por medio de mis sentidos, lo proceso con mis programas mentales, que me ha costado mucho además tenerlos ahí, y después lo transmito por medio de mi lenguaje. Y eso lo hago todos los días, a todas horas. Pero puede haber momentos donde yo me sienta bloqueada con una sola perspectiva. Y de hecho, a veces me sucede. Por eso a veces necesito coaching, ¿no? A veces es verdad que no soy capaz de darme cuenta de que puede haber otra forma de entender la realidad que estoy viviendo. Puedo darme cuenta de que mi realidad, aunque es muy válida para mí, puede que sea muy no válida para la situación que estamos ahora mismo pues tratando con una persona determinada. Por lo tanto, yo sí soy consciente de que me puedo poner en otra posición distinta de la mía, en contraposición con otras personas que están muy bloqueadas en ese momento, ¿no?, y que no son capaces de ver otra salida. Cuando queremos ver
otra salida, cuando queremos o necesitamos pensar de otra manera para no sentir ese bloqueo, para no sentir esa frustración, la PNL nos invita por medio de una serie de herramientas, de una serie de ejercicios, a que eso pueda suceder. Estos ejercicios, estas dinámicas que propone la PNL para ayudarte a cambiar de posición y, por tanto, que interpretes el mundo de otra manera, son lo que se denominan las posiciones perceptuales o las posiciones perceptivas, ¿no? Te ayudan a interpretar el momento que tienes, ese conflicto con el que te encuentras, a que lo puedas visualizar desde una segunda posición, que es la posición de tu interlocutor, e incluso que lo puedas también ver desde una tercera posición, de una posición totalmente ajena. ¿Qué pasa cuando estoy en un conflicto con una persona determinada? Obviamente, pues defendiendo mi postura, defendiendo mi mapa, defendiendo mi mundo, porque es como lo veo, no lo veo de otra manera, y me aventuro a ponerme en los zapatos del otro, como os decía antes, pero a ponerme de verdad, a ponerme viéndome como si yo fuera esa segunda persona que me está mirando a mí. Estoy viendo mi cara desde otra perspectiva. Pues ahí lo que sucede es que, curiosamente, voy a tener una información, un pensamiento nuevo de mí misma que no suelo tener, porque no me suelo mirar en el espejo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de mi interlocutor. Tener esa información nueva en mi cabeza me va a ayudar, me va a dar información, no a cambiar necesariamente de postura, no se trata de eso, se trata de tener otro recurso, otra forma de pensar nueva. Pero si eso no me ayuda o no soy capaz, porque no siempre es capaz uno de ponerse en el lugar del otro, este mismo ejercicio te propone que te veas a ti mismo desde una tercera posición, desde la tercera posición del observador externo, como si vieras ese conflicto desde una butaca de un cine, ¿no? Desde una postura totalmente disociada, decimos en PNL, ¿no? Pensad en esa persona que tiene un conflicto y que acude a vosotros porque sois sus amigos a que le deis un consejo. Vosotros, como amigos, ajenos a ese conflicto, seguramente sea fácil para vosotros darle un consejo o por lo menos sacarle cierta fuerza a ese conflicto, ¿no? Porque no lo estáis viviendo emocionalmente. Es fácil, por tanto, tener una información distinta cuando la emoción no te invade. En este ejercicio de las posiciones perceptivas, la PNL te invita a que tú te distancies de ti mismo, observes ese planteamiento desde otra perspectiva y, por tanto, desde la perspectiva de un observador externo, vas a recibir otros inputs nuevos, otras nuevas reflexiones, otros nuevos pensamientos que van a alimentar tus programas mentales, que van a alimentar otra forma distinta de ver, de interpretar esa realidad. Como decía antes, no se trata de que este ejercicio te haga cambiar de idea, sino que se trata de que te va a ayudar a tener más ideas. Por eso, cuando muchas personas hablan de que la PNL reprograma o cambia, a mí me gusta entenderlo como que la PNL es una disciplina que a mí me ayuda a sumar cada vez más opciones. Porque hay otra presuposición de la PNL que, desde mi punto de vista, me ayuda mucho, que es que aquella persona que tiene mayor variabilidad de opciones tiene mayor control de la situación. ¿No creéis? Cuantos más recursos tenemos para conseguir algo, más fácil es conseguirlo. Pues lo mismo nos sucede con nuestra forma de pensar. Cuantas más ideas, más pensamientos sobre el mismo hecho, sobre la misma situación tengamos, más fácil será tener otras opciones y no sentir ese bloqueo. Flexibilidad es una de las herramientas fundamentales que me ha proporcionado la PNL. Y la flexibilidad en un terreno profesional como puede ser el mío, donde estoy mediando, donde estoy conciliando continuamente, os aseguro que ayuda mucho al cliente también. Ser flexible de pensamiento ayuda a conseguir unos resultados, a lo mejor no los esperados en un principio, pero incluso ayuda a interpretar el resultado de una manera también distinta. Muy bien. Y ya por último, vuestro lenguaje, ¿qué dice de vosotros? Porque ¿cómo voy a saber cómo piensa mi interlocutor si no estoy en su cabeza? A veces no sé ni cómo pienso yo, ¿no? Pues imaginaros el de enfrente. Pues por medio del lenguaje que utilizamos, nos puede dar muchas pistas de cómo está interpretando la realidad mi interlocutor. Pero también me da muchas pistas de cómo la estoy interpretando yo misma.
el lenguaje que estoy utilizando continuamente, ¿habéis reparado en él? ¿Sois personas que tenéis el pero habitualmente en vuestra boca? ¿Sois personas que tenéis el intentar en vez de probar continuamente en vuestra boca la palabra difícil, la palabra no? Pensad cuál es vuestra forma de comunicaros continuamente, ¿no? A lo mejor, evidentemente, se dicen pero, se dicen nos, pero ¿cuál es vuestro lenguaje? Porque vuestro lenguaje está denotando vuestra forma de pensar sobre ese tema que a lo mejor os preocupa. Cambiar el lenguaje o utilizar otras palabras, ¿creéis que puede ayudar a cambiar también vuestra forma de pensar? Os voy a proponer este ejemplo, ¿no? Me encanta estar con vosotros hoy en esta webinar, pero hace un día extraordinario y me gustaría también aprovecharlo fuera. Hace un día extraordinario y me gustaría aprovecharlo fuera, pero estoy encantada de estar con vosotros en esta webinar. Fijaros cómo cambia el sentido de la frase y utilizando las mismas palabras, pero poniéndolas en un orden o en otro. Reparar en qué decís y cómo lo decís, porque las palabras dicen mucho, como digo, de cómo estáis pensando sobre un tema. Cómo acompañas con tu lenguaje, tanto corporal como verbal, a tus pensamientos. Y si quieres lanzar una idea determinada, cuida tu lenguaje también para ello. Si quieres transmitir en tu equipo, a tus personas, a tu familia, una idea determinada, cuida el lenguaje que utilizas, tanto verbal, como digo, como también corporal. Porque la coherencia entre tu mensaje y tú mismo es el lenguaje, el medio que vamos a tener para adivinar que existe o no existe esa coherencia. Así como piensas, así comunicas, como decía antes, tanto con tus palabras como con tu cuerpo. Y modificar tu lenguaje en tu propio beneficio puede ayudar también a modificar tu cabeza, tu pensamiento en tu propio beneficio. Cuida tus palabras y verás como seguramente también tus pensamientos. Y si te vienen pensamientos que en este momento te están limitando, procura con el lenguaje darles otro adorno. Puede ser también algo bastante beneficioso. El metamodelo del lenguaje es otra de las herramientas dentro de la PNL que nos ayuda a diseccionar, a descubrir claramente qué queremos decir de una manera específica. Ser impecable con tus palabras puede ayudarte mucho a ser impecable también con tus pensamientos. Pensad en ello. Bueno, ya por último quería simplemente comentaros a qué nos puede ayudar la PNL, qué nos puede proporcionar la PNL. Y esto os lo he puesto en esta diapositiva porque es algo que he constatado de forma, en primera persona, ahí sí que en primera persona, ¿no? Nos puede ayudar a tener estrategias para comunicarnos de forma excelente, como digo, con nosotros mismos y con los demás. Yo he tenido la suerte de que desde muy pequeña me han programado en mi educación y en mi entorno con una forma de entender mi realidad muy práctica, ¿no? Y muy positiva, ¿no? Y eso, la verdad, como ha sido un hábito de pensamiento que he tenido toda mi vida, pues tengo que reconocer que ha sido fácil, ¿no? Mi comunicación conmigo misma es fácil, pero en algunos momentos, como os decía, no lo es. Y ser consciente de cómo me estoy comunicando ya ayuda mucho a poder tener esas otras opciones y poder cambiar la forma de pensar. También capacidad para comprender a los demás, ¿no? Comprender el mundo que nos rodea y reaccionar ante nuevos retos. Fijaros aquí cómo uso el lenguaje. Pongo reaccionar ante nuevos retos y no solucionar problemas o reaccionar ante problemas, ¿no? La palabra reto, la palabra desafío, en lugar de problema, nos puede proponer y disponer a un estado determinado de recursos, mucho más óptimo que si hablamos de otro tipo de palabras. Y no se trata de decir que no se puedan utilizar esas palabras, por supuesto que se pueden. Simplemente ser conscientes de cómo las estáis utilizando y de si tiene mucho que ver con cómo estáis pensando. También nos proporciona herramientas para detectar lo que hacemos bien, ser también conscientes de que estamos haciendo bien muchas cosas y que las podemos replicar en cualquier momento, porque si las hemos hecho una vez, ¿por qué no hacerlas 2 o 3? Estrategias también para empatizar y entender al otro. Y aquí os digo que es un campo de verdad muy útil para no tener conflicto o para gestionar el conflicto de una manera adecuada. Y trabajar, por tanto, desde ese potencial, desde ese estado de recursos que llevamos todos dentro, porque todos efectivamente tenemos los recursos
a nuestra disposición. Lo que pasa que a veces nos cuesta rescatarlos, nos cuesta ir a ese momento óptimo de nuestra vida o de nuestra profesión donde hemos destacado por algo en algún momento. Y todos nosotros hemos destacado muchas veces por muchas cosas. Recuperemos ese momento cuando queramos y repliquémoslo, ¿no? en cualquier otro momento. En definitiva, a lo que me ha ayudado y a lo que os propongo que os ayudará la PNL sin duda es a pensar bien, no a pensar con pensamientos necesariamente positivos, sino a pensar de una manera adecuada a lo que vosotros queráis sentir en ese momento para conseguir también el estado que queráis mantener. Por eso Instituto Ben Pensante se llama así, por algo será, porque ayuda efectivamente a pensar bien. Y la PNL, junto con el coaching, son herramientas, disciplinas que en nuestro día a día, tanto a nivel personal como a nivel profesional, se acoplan a pensar de una manera adecuada, a pensar bien. Bueno, y esto es todo lo que os tenía que contar en este webinar de hoy. No sé si Ana está lista. Hola. Hola, Alicia. Hola a todos. Hola. Fenomenal. Al final hemos conseguido conectar, a pesar del reto que se nos ha planteado, pero hemos sacado ahí nuestros recursos. ¿Ves? Como pensáis vosotras. Perdona, hemos es majestático totalmente. Lo hizo Anita ella solita, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Bueno, ella me daba tranquilidad. Claro que sí. Pues ves, te has acompañado de un buen recurso, claro que sí. Bueno, pues entonces ya presentas tú, Alicia, si te parece, Ana, yo apago la cámara para que todos puedan verla mejor y nada, Alicia nos va a contar su experiencia y después si tenéis alguna pregunta la podéis poner en el chat o comentarla en voz y yo encantada os la respondo. Os mando a todos un beso muy grande y muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Un beso, Alicia y Ana. Marcela. Gracias, Marcela. A ti. Nada, pues ahora tenemos el testimonio de Alicia, que, bueno, Alicia es profesora de infantil, es coach individual y de equipos y acaba de terminar el curso de coaching con PNL y es la mejor persona que os puede explicar pues qué le ha aportado el curso, cómo lo ha aplicado en su vida y de manera práctica ella os puede decir qué beneficios le dio el curso. Y nada, os dejo con ella que va a explicar su experiencia. Bueno, más que mi experiencia, os voy a explicar mi percepción y mi sensación. En principio, para continuar con lo que decía Marcela del lenguaje, cuando nos decía que pensásemos hace un momento en una frase de qué buen día está, pero tengo que estar aquí en esta webinar, a mí se me ocurría una frase absolutamente de una manera inmediata. No se me ocurre un modo mejor de poner remate a este día espléndido que estar compartiendo con vosotros. Para mí eso es, no sé si es PNL, si es una educación positiva como la que tuvo Marcela, pero lo que sí es cierto es que, aunque yo sea una persona, creo que lo soy, positiva, he descubierto, gracias a Marcela y a Daniel, una revelación. Bueno, varias. Ellos siempre me llevan me hacen unas revelaciones magníficas y normalmente son revelaciones de lo cotidiano, de aquello que estaba ahí, que ya estaba. Con respecto a la PNL me pasó un poco eso. Es decir, de qué manera aquello que es, decimos constantemente, bueno, es que claro, cada uno ve las cosas como quiere, bueno, cada uno tiene su manera de ver las cosas. Bueno, pues eso se me hizo realidad en la PNL y he descubierto que nuestras percepciones del mundo son el mundo, son nuestro mundo. No tenemos otro mundo que no sea el que percibimos. Esto para mí, en principio, era una limitación muy grande. Yo pensaba que, claro, si uno solo puede ver el mundo desde su percepción, claro, está tan limitado que se pierde muchas cosas. Pero ahí estaba Marcela y ahí estaba Daniel para decirnos que la percepción
del mundo se puede cambiar. Tú puedes colocarte en otras posiciones. Es una de esas herramientas magníficas que la PNL nos brinda y que es absolutamente clarificadora. De repente te ves pues viendo cómo el otro te ve a ti, te colocas en otra posición. ¿Qué sucede? Que esto en el mundo en el que yo me muevo, que es el mundo de los niños, es magnífico porque aporta mucho y ayuda mucho. No solo el ser capaz tú de hacerle ver a los niños que hay otras maneras de ver las cosas, sino el que tú seas capaz de reflexionar y decir cómo este niño me está viendo ahora mismo, qué está percibiendo de lo que yo estoy mostrando, ¿no? Es un poco el haz y el en vez de una hoja, ¿no? Para mí, cuando salí de este primer acercamiento a la PNL, que espero que no sea el último porque salí fascinada, pues coincidió que fui a un cuentacuentos, que me gustan mucho las historias. Alguien acaba de mandarme, Estefanía, una compañera mía acaba de mandarme un mensaje que dice que hay quien dice que estamos hechos de átomos, sin embargo estamos hechos de historias, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pues fui a un cuentacuentos y contaron muchos cuentos, y al final de esos cuentos contaron uno muy breve, que a mí me gustaría mucho contároslo a vosotros, porque me parece que es la PNL. Este breve cuento es la PNL. Y es así. Se trata de dos presos, están con una condena muy larga, están cumpliendo una condena muy larga en unas celdas de aislamiento, y al final a los dos los sacan de su celda de aislamiento, los llevan a una celda que comparten y llegan los dos a esa celda de noche. Bueno, pues una celda fría, oscura, y en la que hay allí, al fondo, en la pared, una ventana, y los dos se acercan. El primer preso se acerca y ve los barrotes. Y el segundo preso se acerca, se agarra a los barrotes y ve las estrellas. Y yo aquí dije, quiero saber mucho de PNL, porque la PNL es esto. Es esto. Yo quiero agarrarme a los barrotes y ver las estrellas. Y yo creo que esto es básico para que la vida sea lo que queremos que sea, o por lo menos que podamos ver aquello que nos hace bien, aquello que nos hace pensar en nuestro propio beneficio, que es lo que Marcela decía todo el tiempo, ¿no? Para mí pues es un estímulo el saber que tantas personas que tengo alrededor, tantos niños, todos pueden percibir la realidad de un modo diferente y pueden enseñarme a verla también de otro modo. Y eso para mí es muy enriquecedor. Y bueno, pues no se me ocurre nada más que deciros. Esto es lo que yo creo que para mí significó así, a bote pronto, la PNL. Gracias, Alicia. Bueno, se me olvidó deciros que Alicia es una de las grandes promotoras de los campus de cooperación para padres y madres y que está haciendo una gran labor en ese campo. Bueno, estamos descubriendo ahí yo como profesora también, ahí me gusta mucho porque descubro verdaderamente la perspectiva de los padres, que a veces los profesores nos olvidamos un poco, ¿no? Vemos siempre un camino y es muy interesante el compartir maneras de ver las cosas, sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer enorme. Bueno, pues solo que si tenéis alguna pregunta que le queráis hacer a Marcela, Marcela está por ahí y os responderá encantada cualquier cuestión o comentario que queráis hacer. ¿No tenéis ninguna preguntita para Alicia? Para Alicia y para Marcela. Yo le doy las gracias a Javier, que se tiene que desconectar. Gracias, Javier, por estar ahí también, que la acabo de ver en el chat. Ah, sí. Marcela, lo explicaste muy bien, que no quedaron... Sí, desde luego, es que Marcela se explica muy, muy bien. Los dejé pensando, me parece, ¿eh? No sé si bien, pero los dejé pensando. Sí.
Bueno, Gracias, pues Mariana. yo suelo También. decir que si hay alguien interesado, pues que quiera conocer más sobre la PNL y que quiera asistir al curso de coaching con PNL que vamos a hacer en Coruña a partir del día 9 de mayo, que nos escriba, está ahí el email a info@benpensante.com o que nos llame por teléfono, que le damos toda la información si está interesado. Y nada, por mi parte, nada más. Bueno, voy a conectarme la cámara para deciros adiós también. Y Adiós. muchas gracias a Ana, a Alicia, por todo lo que haces, Alicia. Y Pues a muchas ti, gracias a Denis. todos, a Mariana, a Javier, a todos los que habéis estado ahí, que sin vosotros, la verdad, pues estas webinars no tendrían sentido. O sea que muchísimas gracias por conectaros y por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, seguir disfrutando del maravilloso día. El día de sol que estoy viendo desde la ventana. Gracias. Un beso muy Gracias, grande. Marcela. Gracias. a todos. Hasta Gracias. luego.